Hola, ¿cómo están? Les saluda la profesora María Fulgencia Espinosa y esta es la clase de matemáticas para los alumnos de octavo grado del Instituto Gubernamental Técnico José de la Rosa Rodríguez. Vamos a continuar con los ejercicios sobre paralelismo. Miremos este ejemplo. Sea L una recta, ¿verdad?, paralela a otra, que es la recta M. Estas dos barras significa paralela. Entonces, sea L paralela con M, encuentre la medida del ángulo X. Entonces, tenemos aquí la recta L y la recta M. Esas dos rectas son paralelas. Y hay un ángulo aquí que es el ángulo X. Entonces, aplicando el paralelismo nos dice que debemos averiguar cuánto mide X. Entonces, vamos a trazar una paralela más y le vamos a nombrar S. Si ustedes se fijan, al trazar esta paralela, aquí nos forma un ángulo Y que sería alterno con este ángulo que mide 30, alterno interno. Fíjense bien, L y S son paralelas y lo cruza esta transversal. Entonces forma el ángulo y el ángulo que mide 30. Entonces Y mide 30 también porque son alternos internos. Y la recta S y la M también son paralelas. Entonces nos forma el ángulo Z, cruzada aquí por esta transversal. Entonces me queda aquí alterno interno con este de 40. Entonces quiere decir que Z y este mide 40. Z es alterno interno, entonces mide 40 igual que este. Entonces, ¿cuánto va a medir X? Entonces, la medida del ángulo X va a ser la suma de Y, que mide 30 por ser alterno, 30, más la medida del ángulo Z, que va a ser 40. Entonces, quiere decir que el ángulo X, este ángulo que nos pide, mide 70. También en esta clase vamos a seguir con los ángulos, pero en este caso de los triángulos. Entonces, suma de las medidas de los ángulos de un triángulo. Como la palabra lo dice, triángulo significa que tiene tres ángulos internos. Un triángulo se llama triángulo porque tiene tres ángulos internos. ¿Cuánto va a ser la suma de los tres ángulos internos? La suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, si tenemos el ángulo 35 y el ángulo 50, ¿cuánto mide X? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar eso? Lo vamos a encontrar restando 180, que es la suma de los tres, menos la suma de estos dos, 85. Entonces nos da 95. O sea que el ángulo X mide 95. 95. Y entonces si sumamos los tres, nos da 180. Ahora, el ejercicio también nos pide que encontremos la medida del ángulo externo. Los triángulos tienen ángulos externos, que es la prolongación, digamos en este lado, puede continuar acá, entonces forma un ángulo externo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el ángulo externo Y? Sumando los dos ángulos que son opuestos al ángulo Y, o sea que no tocan el ángulo Y. Entonces, ¿cuáles son opuestos? 35 y 95. Lo sumamos y nos da 130. Quiere decir que el ángulo Y mide 130. Además, al sumarle el 50 nos da 180,
que sería todo el ángulo llano.